Ok, ahora, iniciemos entonces. Educación física, ¿sí? A ver, regularmente, cuando nosotros hemos recibido la clase de educación física, ¿sí? Ahorita ustedes están en tercero básico o tercer semestre, pero la clase de educación física es algo que tal vez podríamos mencionar, ustedes lo recibían en su primaria, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, cuando recibían la clase de educación física, regularmente lo que hacían era deportes. ¿Me equivoco? Ok. Entonces, en alguna parte de todas esas clases que recibieron de educación física, tocaron el tema de qué es la educación física. Al menos yo recuerdo que cuando recibí educación física, pues era de correr, saltar, brincar, fútbol y básquet y esto y el otro. ¿Sí? Yo, por ejemplo, no recuerdo de una clase que me haya dado el profesor de educación física en donde me haya explicado qué es la educación física. ¿Alguno de ustedes sí? No, profe, solo nos decían eso era de educación física y todos sálganse para afuera, vamos a hacer ejercicio y era Sí, todo. profe, solo eso. Pues por así decirlo, básicamente lo único que hacíamos era hacer ejercicio. ¿Sí? Pero, ¿existía algún porqué? Ahora entonces, ya que sé que un profesor de educación física no les mencionó qué es eso, ¿quién podría explicarme para ustedes qué es la educación física? Profe, ¿podríamos decir lo que nosotros pensamos acerca de eso? Sí, sí, sí. Esa es mi pregunta. Ok, Para ustedes, ¿qué es tal la vez, educación física? pues tal vez ay, ¿cómo explicar? No solamente me imagino que ha de tratar de ejercer o hacer movimientos físicamente, sino que también en nuestra mente, ¿no? Bueno, aunque educación física ha de decir, pues, hacer cosas físicamente. Entonces, pues, a lo que iba era con dos, o sea, físicamente y tal vez, aprender cosas. ¿Ok? ¿Quién más, aparte de Erika? Sin miedo. Profe, mire, yo pienso esto y También esto. para mí, Eh, profe, la educación física también es algo que pienso yo que nos sirve para, no sé, para relajarnos, para liberarnos un poco del estrés, ¿verdad? Ok, sí. Sirve para liberar estrés, muy bien. ¿Quién También, profe, iba a nos hablar mantiene aparte activos. de William? ¿Cómo? Nos mantiene activos. Es algo que nos mantiene activos. Ok, ¿qué más? prevenimos enfermedades. Sirve para prevenir enfermedades. Ok, ¿qué más? Tal vez contribuye desde salud. ¿Cómo, Sandra? Tal vez nos contribuye del salud, o sea, nos ayuda a estar bien ¿Quién nos mantiene a estar físicamente. saludables? ¿Qué más? Para desarrollar nuestra, ¿cómo se llama? Capacidad intelectual. ¿En qué sentido? Ya se me fue la onda, profe. No, a mejorar tu capacidad intelectual, pero ¿en qué sentido? Mm, en que voy a tener más salud también mental, porque nos ayuda mental y físicamente, digo yo. Ok. ¿Alguien más? Miren, pues, la Profe, educación, ¿sí? es una disciplina que abarca todo el cuerpo humano para Ok. hacer diferentes Es tipos de una ejercicio. disciplina que nos ayuda. Ok, veamos. Como les digo,
a través de los años, o sea, la clase de educación física ha sido hacer deporte, ¿sí? Entonces, he visto o recuerdo que igual cuando hacía educación física, la clase era así como lo mencionaba hace un momento, ok, salir al patio y hacer deporte, o sea, correr, brincar, saltar, que sentadillas, que lagartijas, que esto y el otro, ¿sí? Es más, yo recuerdo claramente tenía un maestro de educación física, bien extremo, ¿sí? De aquellos maestros de educación física que uno pasa 2 días con dolor muscular, ¿sí? Porque es tanto el ejercicio que lo ponía a hacer a uno, que uno pasaba 2 días así casi que ni caminar podía, ¿sí? Y obviamente, con el tiempo el cuerpo se acostumbra, pero las primeras veces, las primeras ocasiones, lo que se genera es dolor por estar forzando a nuestro cuerpo a ciertas situaciones. Entonces, de la mayoría de clases de educación física en muchos lugares es eso, hacer ejercicio, ¿sí? Obviamente no es hacer ejercicio a lo loco porque los profesores de educación física saben el porqué de cada ejercicio, pues. Pero básicamente no nos han explicado el por qué existe la educación física, o sea, para qué se creó, ¿sí? Y por qué la hacemos. Entonces, este año que ustedes reciben educación física, pero gracias a Dios no es el de educación física donde hacemos ejercicio, básicamente vamos a aprender el porqué de esa materia, ¿sí? Entonces, nuestro primer tema es eso, la educación física como tal. Y dice, la educación física, enseñanza deportiva o educación deportiva son términos que se refieren a la enseñanza y aprendizaje de ejercicios físicos. ¿Sí? Ok, entonces la educación física, que también se puede llamar enseñanza deportiva o educación deportiva, se refiere a cómo enseñar y cómo aprender a hacer ejercicios físicos, ¿sí? Como decía Erika, o sea, si hablamos de educación física es de algo físico, ¿sí? Cuyo objetivo principal es la educación y la salud, que fue algo que mencionaron varios de los que dieron su opinión. Era algo, la educación física es algo que nos ayuda a ser saludables, ¿sí? Entonces, esta ha sido la razón decisiva para la introducción de los ejercicios físicos en la escuela primaria desde el siglo XIX. Y lo pensé, ¿sí? Entonces, desde el siglo XIX, ¿sí? Esta disciplina se comenzó a impartir en la escuela primaria, ¿sí? Es decir, cuando los alumnos aún son niños, ¿sí? ¿Por qué razón? Para crear en ellos la cultura de hacer deporte, ¿sí? Dice, aún en la actualidad, la educación física en la escuela posibilita el desarrollo sano del ser joven, ¿sí? A ver, ¿qué sería más fácil o qué es más fácil? Que, que pongamos a los niños de primaria a hacer deporte, ¿sí? O que pongamos a ustedes, que incluso tenemos adultos y jóvenes, a hacer deporte. Los niños, profe. Los niños. Porque si yo, por ejemplo, les digo, ok, bueno, todos sepárense 2 metros de la cámara, a modo que se enfoquen de cuerpo completo, y todos vamos a hacer sentadillas. Ya sabemos, entonces sería a nosotros, a los niños hay que enseñarles, Va. ¿o no? Sí, no, eso no hay duda. Al niño habría Ah, es que se les ¿Pero qué creen les ustedes que facilita. sucedería? Levanten Se la les mano quienes harían eso. Es que es algo así como que por nuestra edad, ¿no? De que no muy nos parece, en cambio los Les niños sí. apuesto que tendría Bien. varios que a los que se les iría el internet.
O que usted nos sacaría. ¿Sí? Entonces, La explica, pues, que usted nos sacaría. básicamente, ¿sí? A los niños de primaria, pues, a ellos, es más, les gusta hacer Les gusta. educación física. ¿Sí? Y es que sus cuerpos los pide, porque como son niños tienen bastantes energías, así. Y necesitan Muchas. buscar el No es como modo. nosotros estamos adultos, ¿verdad, profe? Ya estamos cansados de la vida, ¿verdad? Ya está. No, son bromas, profe. Entonces, por ejemplo, para quienes tienen hijos, ¿sí? Sabrán que el día que les toca educación física, o sea, la emoción de ellos es que ese día van a hacer ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, acá en la jornada de diario, el profesor de educación física de nosotros lo que enseña es karate. ¿Sí? Y entonces, ese día de educación física es emocionante para muchos de los niños. En cambio, para algunos de ustedes, varios adolescentes y algunos otros ya adultos, pues el hecho de que nos digan, ok, vamos a hacer ejercicio, o sea, va a ser así, no, porfa, no. ¿Sí? Profe, Entonces, o sea que educación física abarca los deportes, ¿no? O sea, no es de que llevemos educación física, pero sí hacemos algo de eso cuando ejercen o ejercemos algún deporte, como fútbol, karate y eso. O sí, sea, cosas físicas. básicamente la educación física es eso, la disciplina en la que enseñamos a otra persona cómo hacer esos ejercicios y la forma en la que la otra persona aprende cómo hacer esos ejercicios. ¿Sí? Entonces, eso podríamos definir como la educación física. ¿Sí? Y que su objetivo principal es la salud. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo hacemos entonces desde que son niños pequeños? Básicamente, lo que se busca con la educación física en las escuelas o en los institutos o en los colegios es crear esa disciplina de deporte en los niños. ¿Sí? Supongamos que tenemos un niño que recibe educación física en primaria, en básicos y todavía en carrera, y le gusta el deporte, le gusta hacer educación física. ¿Sí? Cuando termina su carrera de diversificado, le toca la universidad, pero en la universidad, sea cual sea la carrera que se estudie, a excepción de educación física, ¿será que le van a dar un superior de educación física a la semana? Creo que no. No, No, entonces, si nosotros creamos la cultura en el niño, en hacer educación física, al final lo que se busca es que el niño pues, va a crecer sano, va a crecer con la mentalidad de hacer deportes, ¿sí? Y ya en su adultez va a continuar haciendo los deportes por su cuenta, ya sea él solito en casa o en un gimnasio, ¿sí? Pero es porque ya hemos creado la cultura de. Pero, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿sí? Que tienen varios años de no recibir educación física y no hacer deporte, ¿sí? Si yo les dijera que hagamos deporte, va a ser algo a lo que muchos no van a estar con que, profe, no, hombre, profe, mire, qué cansado, o profe, a mí no me gusta, o profe, a mí me duele la rodilla, o cosas así, ¿sí? Entonces, por eso se crea la disciplina desde que son pequeños. Ahora, de nuevo dice, aún en la actualidad la educación física en la escuela ha de posibilitar el desarrollo sano del ser joven, estimular una vida sana y echar las bases de una conciencia higiénica y saludable. ¿Sí? Es decir, de eso se trata, de crear en las personas la base, ¿sí? Para que sigan estimulando su salud a través del ejercicio. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde creen ustedes que salió la educación física? A ver, Esvin, ¿por qué crees que existe o a quién se le ocurrió o por qué paramos recibiendo educación física al final de cuentas en todo este tiempo? Pues yo creo que la educación física viene desde hace mucho tiempo, empezando desde los gladiadores que, por ejemplo, cuando marchaban en las
guerras, eso para mí como que es física, va, desde ahí viene. Ok, muy bien. Dice, la educación física se remonta a los orígenes del hombre, ¿sí? O sea, todavía un poco más para atrás de donde nos mencionó Elvin, ¿sí? Responde inicialmente a necesidades de supervivencia. ¿Qué relacionan ustedes con necesidades de supervivencia? Se puede militar. Pues lo que hacían antes, ¿no? De pescar, de cazar, o sea, no sé, De supervivencia. pescar, de cazar, ¿qué más? Mire, dice, la educación física se remonta a los orígenes del hombre, responde inicialmente a necesidades de supervivencia, en lo que hace la obtención de alimentos, ¿sí? Actividades como la persecución, el trepar, la fuerza y la tracción, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos que la educación física se basa desde ese entonces, ¿sí? Quiere decir que las personas preparaban su cuerpo ¿para qué? Para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir. ¿Cómo iban a sobrevivir? Obviamente teniendo alimento. Alimento que tenían que cazar. Sí, por ¿Bien ejemplo, es los cierto? venados son las cosas difíciles. Dime, Jonathan. Bueno, pues necesitaban alimento para sobrevivir y el alimento lo conseguían por medio de animales de que eran muy difíciles de conseguir o cazar. Por ejemplo, el venado, para cazar un animal rápido, ¿verdad? Para poder cazarlo se necesita o bien inteligencia o mucha rapidez. Exacto, Jonathan tiene todita la razón. Básicamente, si bien es cierto, hubo una época en la que ya existían las lanzas y las flechas y eso, pero hubo una época anterior en la que para obtener alimento, ellos lo tenían que cazar, ¿sí? ¿Y cuál era su método de caza? O sea, Hay que cosecharlo, ¿no? O sea, como sembrar algo y pues trabajarlo, regarlo, no sé. eso fue en otro momento después, ya cuando el ser humano aprendió a sembrar y cosechar, ¿sí? Agricultura, ¿no? Pero antes de eso, o sea, su alimento principal lo conseguían de la casa, ¿sí? No de la casa hogar, sino de cazar, ¿sí? Entonces, si la persona obviamente iba a salir a cazar, necesitaba, como lo dice Jonathan, si iba a cazar un venado, pues obviamente el venado iba a correr, ¿no? ¿Sí? Entonces necesitaba tener su cuerpo preparado con las habilidades necesarias para poder correr, ¿sí? Y no correr normal, sino correr a una velocidad suficiente para poder perseguir a un animal, ¿sí? De cierto modo también, si se topaba con un animal que pudiera atacarlo, por ejemplo, también necesitaba esa misma agilidad para poder correr o tal vez trepar a algún lado y ponerse a salvo, ¿sí? De cierto modo también necesitaba fuerza, ¿sí? Porque imagínense ustedes así súper rápido, pero si no tiene fuerza para poder dominar a un animal y poderlo matar, o sea, necesitaba en sí preparar su cuerpo para cada una de esas actividades y así poder salir a realizar ese tipo de caza y así obtener alimentos. ¿Ok? Entonces, a finales del siglo XX, las escuelas e institutos de formación de profesorado de educación física alcanzaron un nivel universitario. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hace ya varios años, a finales del siglo XX, ¿sí? El profesor de educación física necesita tener no solo el hecho de que le guste hacer deporte o de que sea atlético, no. Necesita tener estudios, ¿sí? Sobre la educación física para poder enseñar. Y esos estudios
se obtienen ahora de forma universitaria, ¿sí? Es decir, tal vez hace unos 40 años, un profesor de educación física, pues, iba a ser al que le gusta hacer deporte y bueno, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así, y todo. Pero en la actualidad, un profesor de educación física necesita tener estudios universitarios sobre educación física para poder impartir las clases, ¿sí? Obviamente yo no, porque no estamos haciendo deporte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si hiciéramos deporte, yo sí necesitaría tener estudios necesarios para poder hacer los deportes de forma correcta, ¿sí? Porque imagínense que yo les digo ahorita, bueno, sin apagar sus cámaras ni nada, vamos a usar el teléfono, vamos a usar Zoom en el teléfono y vamos a salir a darle 2 vueltas a la manzana donde ustedes viven, corriendo, ¿sí? Ah, buena idea, profe, esa técnica. Buena idea, dice Erika, pero veamos. Así van a ser totalmente sinceros. Levanten la mano quienes tienen sandalias en este momento puestas. No, profe. No, 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 primo. Entonces, ¿quiénes ahorita tienen puestas sandalias? Nadie. Tengo a Evelyn. Va. ¿Quiénes tienen puestos Crocs? Yo, Va. ¿Quiénes tienen puestas pantuflas? yo no. Calcetas, profe. ¿Quiénes están descalzos? ¿Pero cuenta como calcetas o solo descalzos? Descalzos es que no tienes calzado. Pues, yo. Va. ¿Quiénes tienen tacones? Ay, profe, recibir clases con tacones. Ya lo pregunté en otra clase, 2 me dijeron que tenían tacones. ¿Y pregunte quién tiene tenis? Va. Yo, ¿Quiénes tienen tenis? yo, profe. Vámonos. Ahora, viene otra pregunta. ¿Quiénes tienen tenis aptos para correr? No. No me los puse. Nunca dije puestos. Porque básicamente ahora hasta eso tiene que saber el profesor de educación física, ¿sí? Mira, esos tenis no los puedes usar porque te puedes doblar un tobillo, ¿sí? Esos no puedes usar porque te puedes resbalar si hay tierrita, ¿sí? Entonces, hasta para eso hay que tener estudios y saber qué cosas son adecuadas y cuáles no, ¿sí? Entonces, alguien que no haya estudiado un profesorado, porque así se llama la carrera, ¿sí? Si a alguien de ustedes les gusta mucho el deporte, después de sacar los básicos, va a sacar el bachillerato, y después de sacar el bachillerato, quiere seguir en la universidad, hay una carrera que se llama profesorado en educación física. ¿Qué aprenden las personas? Cómo enseñar educación física. ¿Sí? Más que todo es por niveles, ¿verdad, profe? Porque quien no sabe, me imagino que pues no le puede meter un montón de ejercicios a alguien que apenas va iniciando. Por eso se debe el estudio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cierta cantidad de ejercicios a alguien le puede dañar, ¿sí? Se le puede dañar un músculo, ¿sí? O hacer más fuerza. Un ligamento. Un ligamento, ¿sí? O sea, todo ese tipo de situaciones son las que un profesor de educación física necesita aprender, ¿sí? Por ejemplo, yo para dar clases de computación, ¿creen ustedes que basta con que a mí me gusten las computadoras? No. Tiene que tener estudios en sistemas, ¿sí? Ajá. O por ejemplo... Pero con que le guste ya es un gran paso, porque... Sí, porque ya se me va a hacer más fácil estudiar esa carrera para después poderle enseñar, ¿sí? Sí, claro. Por ejemplo, profesor Pacheco tiene un profesorado en mate y física, ¿sí?
Entonces, quiere decir que estudió para poder enseñar mate y física. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy contador. Profe Iboy es contador. ¿Sí? Entonces, también tenemos los estudios para poder enseñar ciertas materias. ¿Sí? Y en esa misma línea, un profesor de educación física, pero no educación física como estamos, sino educación física de hacer deportes, necesita tener los estudios para impartir ese tipo de... ¿Sí? Entonces, eso se implementó, como dice acá, hasta a finales del siglo XX. ¿Sí? Ahora, la educación física aplicada de forma sistematizada y con objetivos tiene sus orígenes en las antiguas civilizaciones India y China, donde la práctica era de forma semejante a lo que hoy conocemos como gimnasia, recibiendo el nombre de Kung Fu. Fue creado allá por el año 270 a.C., con un fin religioso. ¿Sí? Y el cual era curar el cuerpo de enfermedades y debilidades que le impidieran ser un servidor del alma. ¿Sí? Ok, ahí ya nos estamos cruzando incluso con religión. ¿Sí? Originalmente dijimos de que uno de los objetivos principales era tener buena salud, ¿sí o no? Si relacionamos esto con la religión, ¿sí? Por ejemplo, y si no lo digo bien, alguno me dice. Se dice que el cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo tengo que tener, para que sea un templo y morada digno de, tengo que tener entonces un cuerpo saludable, ¿sí o no? Sí. Y para tener ese cuerpo saludable necesito hacer ejercicio, ¿sí? Bajo esa misma doctrina, bajo esa misma línea, funcionaban entonces en India y en China al hacer deportes como el Kung Fu o ejercicios como el Kung Fu. ¿Sí? Luego dice, en Esparta se buscaba la combinación de hombre de acción con hombre sabio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ya no solo buscaban en sí entrenar a las personas de forma física, sino también de forma mental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, en Esparta, ¿qué era lo que entrenaban? Espartanos me van a decir, ¿verdad? Pero, o sea, ¿para qué los entrenaban? ¿Para casarnos? ¿O qué fue la pregunta? Para pelear, Para pelear, ellos peleaban. irse a la guerra. Pues, profe. Para ir a la guerra, ¿sí? Ah, ¿Ustedes han visto la película de 300? Sí, ya la vi. Entonces, los espartanos, ¿sí? No solo eran personas fuertes, ¿sí? Porque eran, atléticamente eran fuertes, es que se persiguen, profe. tenían muchas habilidades físicas, sino que también tenían que ser inteligentes, ¿sí? Estratégicos. Estratégicos, porque, por ejemplo, yo muy fuerte y todo, pero si me voy solo así a lo pilas a la guerra, o sea, lo más seguro es que me maten, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero si soy inteligente, tengo que saber crear estrategias que me ayuden a poder luchar y obviamente salir victorioso, ¿sí? Luego dice, en Roma la educación física era muy parecida a la espartana, ya que el protagonista era un deportista. Galeno fue la primera persona en proponer ejercicios específicos para cada parte del cuerpo y utilizar el pulso como medio de detectar los efectos del ejercicio físico. Ok, esta persona entonces fue quien ya determinó que para ciertas partes del cuerpo servían unos ejercicios y para otras partes otros, ¿sí? Además de eso, determinó
que se podía medir el efecto del ejercicio a través del pulso. ¿Quién puede decirme qué es el pulso? Es la fuerza de la mano, ¿no? No, no, O ese no es. para ¿El poder qué, profe? pegarle algo desde lejos. Y tampoco es la puntería, no. Es los latidos del corazón. Gracias, Evelyn, sí. Mm, Los latidos del corazón. Entonces, ¿dónde se mide el pulso? ¿Quién me dice? creo que en el brazo con un aparato. El pulso se mide acá. ¿Sí? Y en el cuello también, profe. Ah, el pulso es por la... Pero Bueno, también ponen algo acá para medir el... Esos No, pero bombeos esa es la que hacen presión. nuestro corazón, ¿sí? Son los que se reflejan en nuestro pulso. ¿Sí? Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, ¿qué pasa con el pulso? Se acelera. Se acelera. Se acelera. ¿Y qué pasa si hacemos mucho ejercicio? Podemos desmayar o algo así. Se nos puede dañar el corazón de recibir tanta Ajá, fuerza nos acelera el corazón. en su bombeo, ¿sí? Entonces, es por eso que se mide a través del pulso y los efectos del ejercicio de la persona. Luego dice, durante la época visigoda ya se practicaban deportes como luchas, saltos, lanzamiento de jabalina y esgrima. Dame un segundo. Deme un segundito. Ok, mil disculpas. Entonces, menciona acá que en esa época, ¿sí?, ya se hacían deportes como lucha, saltos, lanzamiento de jabalina y esgrima, ¿sí? O sea, esos deportes son deportes poco comunes para nosotros, ¿sí o no? Nosotros regularmente cuando pensamos en deportes, ¿en qué deportes pensamos? Yo la natación. Fútbol, ¿qué más? Fútbol, básquetbol. Esos dos son los más conocidos. Carreras. Natación. A ver, ¿quién ha practicado esgrima? ¿Cómo? ¿Quién ha practicado esgrima? Saltar a la cuerda. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Correr de la ¿Sabe qué es el esgrima? María, profe. El esgrima es así con espadas. Las personas tienen un Ah, no, profe. Eso es lo que blanco. Solo lo hemos visto. vale. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de deportes, ¿sí?, regularmente pensamos en fútbol o en básquetbol. Entonces, hace mucho tiempo los primeros deportes que se practicaban era la lucha, los saltos, los lanzamientos de jabalinas, ¿sí?, y el esgrima. Luego dice, la educación física moderna nació a principios del siglo XIX en Suiza y Alemania, con deportes como saltos, carreras, luchas, natación, equilibrio, danza, esgrima, escalamiento, equitación y running. ¿Sí? Luego, en Inglaterra nacieron deportes como el fútbol, el rugby, el cricket y los deportes hípicos. ¿Sí? A ver, ¿qué es un deporte hípico? Sí, profe. Sí. ¿Deporte qué? Un deporte hípico. Sí. Hípico. ¿Cuál, Ana? Sí, porque ese deporte se llama, bueno, hay un deporte que se llama que uno está con los caballos, se llama equitación. Ah, no, ese ya lo mencioné. Ah. Pero a ver, ¿cuál otro? Un deporte hípico. El de la jabalina, profe. Profe.
El de la jabalina no. ¿El curiculturismo no es un deporte? ¿El qué? Ah, no. Sí, profe, el curiculturismo. El de los brazos y hacer músculo y todo eso. Fisiculturismo. ¿Y yo qué dije? Ok, profe. Miren, pues, Bueno, la cosa que es ese. ¿Y cómo es? miren, pues, Ana mencionaba, cuando mencionaba yo los deportes típicos, Ana mencionó un animal, ¿sí? ¿Cuál era ese animal? Caballo, profe. Caballo. Carreras en caballos. Nosotros regularmente cuando escuchamos la palabra hípica, o sea, o hípico, se nos viene a la mente el desfile de los caballos, ¿sí o no? ¿Sí? Eso es lo hípico que nosotros conocemos. Va, pero un deporte hípico, por ejemplo, es el polo. ¿Y qué es el polo, profe? Con su cara de así, ya fijo no les pregunto si alguien conoce el polo, porque ya vi que no. Profe, ¿y la carrera de cintas de la feria no cuenta? Pero explíquenos, profe. Ahora, veamos, el polo básicamente es el que se juega con una pelotita, ¿sí? Y las personas van montando un caballo y tienen un palo largo que tiene como que fuera un martillo. Entonces ese deporte Van pegando a la pelotita para pasarle en unos arcos que hay así regados. Miren, pues, espérense. Dame un segundo. El polo es un deporte de equipo, pero también es una combinación perfecta en... Profe, ¿es polo o bolo? Polo. Entre jinete y caballo. El polo en México es un deporte que se comienza a explotar. Que el polo tenga semillitas en diferentes partes de México. Pueden tener Son los mismos que los de cualquier deportista de alto rendimiento. ganas, ¿no? El polo es un deporte de equipo. ¿Ven? Pero Ahí llevan los palos esos que les digo, que tienen como que un mazo, ¿sí? Y si se dan cuenta, también todos van persiguiendo una pelotita que anda aquí. combinación perfecta entre jinete y caballo. El polo Ese es el polo. ¿Sí? Entonces, ese, por ejemplo, es un deporte hípico, ¿sí? Luego, obviamente, ahora hay otros deportes hípicos, como si es cierto, lo de las cintas de caballo, ¿sí? Y así también otros donde se relaciona con animales como los caballos, ¿sí? Ahora dice, a finales del siglo XIX nacen los deportes de velocidad, tales como el ciclismo y el automovilismo, ¿sí? Ahora, aquí les tengo otra pregunta. En el ciclismo, obviamente, la persona hace ejercicio, ¿sí o no? Ahora, Sí, profe. el automovilismo entonces es un deporte. No, tal vez es solo un entretenimiento, algo así. ¿Alguien que crea que el automovilismo es un deporte? Sí, es un Yo deporte. digo que sí, porque imagínense cuando va corriendo, siente adrenalina, entonces se acelera su corazón. Hay carreras. Estrategias para poder ganar o para, pues, acelerar y todo eso, entonces me imagino que... Vamos a, voy primero con Evelyn. Hay carreras de autos y ese es un deporte. Va, pero ¿por qué es un deporte? ¿Qué Porque ellos, ejercitas? los brazos y las piernas, al momento de conducir. Veamos, básicamente lo que ejercitamos ahí Es la mente. sería la mente, ¿sí?
Porque a través Profe, ¿y el corazón? es que nos vamos, ¿Dónde deja tu corazón? a través del cerebro es que vamos a ejercitar habilidades como como los reflejos, por ejemplo, ¿sí? La toma de decisiones rápidas, porque imagínense, si manejar para algunas personas es complicado, imagínense ustedes manejar a la velocidad en la que manejan en una carrera de Fórmula 1. ¿Sí? Entonces, lo que va ejercitándose ahí es la habilidad de la mente. ¿Sí? Entonces, para finalizar, dice, la educación física, como hoy la entendemos, se origina a través de las actividades físicas que el ser humano trató de sintetizar en la antigüedad para mejorar su condición física. Podemos inferir que en distintas épocas y en distintos lugares, la concepción de la educación física no ha sido siempre la misma, ¿sí? Tomada esta como una disciplina. Entonces, dependiendo del lugar, dependiendo de la época, la educación física ha sido diferente y los deportes han sido también diferentes, ¿sí? Entonces, pero al final todos han tenido el mismo propósito, mejorar la condición física de la persona que hace los deportes, ¿sí? Entonces, para terminar, les voy a dejar tarea. ¿Ok? La tarea entonces va a ser investigar la historia de la educación física y con ella realizar una línea de tiempo. ¿Conocen qué es una línea del tiempo? Sí, profe. Y con ella realizar una línea de tiempo, dijo. Sí. Entonces, de la investigación que ustedes hagan, obviamente solo van a extraer lo más importante, ¿sí? Para ponerlo en la línea del tiempo. La van a ilustrar, ¿ok? Aparte de escribir toda la historia, va la línea del tiempo. No, es que mira. Pues, o la historia se cuenta como con la línea del tiempo. Sí, van a investigar la historia y con esa investigación que ustedes hagan, van a elaborar su línea del tiempo. Ah, ok, profe. Esa la pueden hacer en hojas o en el cuaderno o en Word, ¿sí? Entonces, básicamente la tarea es la línea del tiempo. Sí, pero para hacer la línea del tiempo necesitas investigar la historia, ¿sí? Entonces, básicamente esa es su tarea. Si la hacen en el cuaderno o en hojas, pues le van a tomar foto y es lo que me van a mandar, ¿sí? Ahora, si la hacen en Word o en otro programa, me van a mandar el archivo, ¿ok?